Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente programa en TV Universo. Siempre este programa del padre que le canta la vida. Yo, Alfonso Francia, salesiano. Siempre amigos de todos ustedes. Y aquí en el fondo, como telón de fondo del colegio salesiano, con esta panorámica de verde, programa para ustedes, sobre los valores en esta sociedad. Y todo el mundo dice, no hay valores. Y si no hay valores, ¿qué vamos a decir entonces de valores si no los hay? ¿Lo vamos a inventar? Bueno, para ello tenemos nosotros aquí a dos personas de dos categorías distintas. Por una parte, Víctor, que es Magistrum, de la asociación Magistrum, hombre que ya dirán ustedes por lo que dice y por lo que intuyen en su lenguaje corporal, la preparación, la capacitación que tiene, recién amigo, pero ya maestro también para mí. Y luego que este jovencito, Percy, que cuando veo un pelo así me da ganas de decir, tiene un pelo estudiadamente descuidado. Bueno, bienvenidos, y entre todo vamos a llevar esta tertulia, este conversatorio, siempre amigablemente, con confianza, expresando los valores que decimos, el valor de la estima, de la confianza en uno mismo, confianza en los demás, la seguridad que tenemos de unos valores que queremos transmitir, y con la humildad de decir que tenemos una opinión, y no quiere decir que sea forzosamente dogma de fe ni el retrato de toda la juventud o de los valores, pero vamos a aportar lo mejor de nosotros mismos, lo que en este momento tenemos que decir, así que con naturalidad. Empiezo preguntando yo, eso que decía Víctor y Percy, ¿es que de verdad los valores existen? ¿Qué entiende la gente por valores? Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Percy. Buenas tardes, público. Muchas gracias. Yo encantadísimo de estar acá conversando entre los tres generaciones distintas, tres generaciones en un solo momento, hablando de un tema, tal vez el tema más central hoy en día, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, porque si ustedes se percatan desde que se inicia el programa, hay un valor testimonial del padre Francia, un hombre que es mayor, pero que evoca alegría, evoca estar contento, estar satisfecho de la vida. Eso es importante si queremos saber por dónde vamos a trazar el tema de los valores. Yo lo dejo a Percy para que también se presente. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Víctor. Bueno, acerca de los valores, pues como uno saliendo de la puerta de la calle se puede dar cuenta que a veces no le damos la importancia que deberíamos darle, ¿no? A la gente, a veces, hasta cuando subes al carro, a veces la gente no es capaz ni siquiera de dar el asiento a las personas mayores, ¿no? Y vemos que a veces esa crianza, esa falta de valores en los jóvenes más que nada, está falto, ¿no? Entonces, qué bueno que el padre tenga esa iniciativa de incentivar, ¿no? En su quehacer diario, esto de educar con valores, ¿no? Es lo importante. Bueno, Percy, yo al revés, estoy muy impresionado porque en general la gente aquí en Perú, ya saben que yo soy español, hace 6 años que estoy aquí en Perú, pero veo que muy a menudo se levantan y a mí no me causa nada. Yo me siento joven, pero le agradezco cuando la gente se levanta muy a menudo y le digo, mira, así entro con buen tono, ojalá cuando tú seas viejo encuentres jóvenes como tú. Sí, porque es un gesto bonito. Lo mismo que me parece que la gente no suele escupir en la calle. No veo tantas pintadas en las calles, en los autobuses, tampoco. Es decir, que hay aspectos donde la gente parece que tiene unos ciertos grados de calidad y vivencia de ciertos valores. Pero aquí entre todos vamos a ir viendo que sí, que no, y a lo mejor damos pistas también de mejora. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores que a ti te parece, Víctor, que son los más característicos del pueblo peruano y después de los jóvenes peruanos? Y la pregunta va también a ti. Gracias, padre. Evidentemente el primer valor es el valor de la dignidad.
que es a partir de ahí donde caminamos. Y en el Perú lo que encontramos en su dignidad es el valor de la tradición, el tradición de su fe, el tradición de su mestizaje, la tradición de su realidad, que se encuentra en la solidaridad de cada uno de nosotros. A veces, Percy, cuando le escucho que faltan valores, vemos con cierto escepticismo. Sí los hay. Lo que posiblemente tengamos que ver es que haya más y tal vez mejor. Yo brevemente, una pequeñísima anécdota. En casa siempre había que haber limonada en la mesa, en el centro. Y yo me sentaba con mi nieta, pues yo ya tengo mi nieta, a hacer la limonada. Y ella, como buena mujer mandona, me decía, trae el limón, trae el azúcar, trae el agua. Y ella ordenaba cuánto se iba a poner. Ella es una niña de 4 años. Y al final me decía, al final lo hago yo, la vueltecita, porque eso es lo más importante, el valor operativo. Es decir, cómo aplico los valores, cómo le doy forma, y como decíamos al inicio, como decía el padre Francia, con qué alegría hacemos eso, con qué, cuál es nuestra forma de ser. ¿La felicidad es una finalidad o es un camino? Si nosotros sabemos por dónde andamos, sabemos cómo vamos a poder aplicar los valores. ¿Tú qué dices, Percy? Bueno, con respecto a los valores más importantes, como pregunta el padre, yo creo que los valores más importantes son los que se cultivan en casa, ¿no? Bueno, como tú dices, ¿no? Esa labor de preparar algo con tu hija, ella de repente, con tu nieta, ¿no? Asume algo, un hecho, un actuar, porque te tiene un respeto, ¿no? El respeto también es un valor. Entonces, esos son valores que digamos los padres deben inculcar en los hijos, ¿no? Desde pequeñitos. Y eso es lo que creo que tu nietecita manifiesta contigo, ¿no? Por medio de lo que sus padres le han enseñado. Yo propongo que no hagamos este sistema. Hablo yo, hablas tú. No, aquí tenemos que hacer con mucha más naturalidad, mucha espontaneidad. Yo me he colocado así porque me siento a gusto y parece que es más cercano. Y yo canto en muchos sitios, ayer en Washington, hasta en la cárcel, estos valores. Que viva la vida, que viva el amor, que viva la alegría, que viva el buen humor. Que viva la vida, que viva el amor, que viva la alegría, que viva el buen humor. Es que la vida es un valor. La vida es un valor. Hombre, sobre ese podemos construir los demás, si no, sobre la vida. Pero ese valor no lo hemos cultivado nosotros. Nos ha sido dado. La vida nadie la ha comprado. Ni siquiera hemos pedido permiso ni solicitudes para que nos trajeran los padres, ¿no? Y sin embargo es el valor importante, sobre él podemos. Y luego todo lo que sea la vida, defenderla, extenderla, y multiplicarla y darle encanto a la vida y darle fuerza a la vida, poner más vida a la vida, eso es lo más maravilloso y es el primer valor. Después, ¿cuál verían ustedes que hay otros valores que se viven, preguntaba yo, en Perú y en la gente joven, que viven o que habría que vivirlos? Porque si no yo me embalo y estoy hablando todo el tiempo, Padre, para terciar un poco en el tema, la vida es cierto, se nos ha dado como un don, como un valor para que en ella vayamos depositando los valores que van a hacernos mejor. Evidentemente, cuando nosotros ya nos percatamos en la vida de quiénes somos y cómo somos, lo primero que encuentro es a mi semejante al costado. ¿Cómo voy a ser mejor? A partir de él, porque es con él a quien voy a entregar mi solidaridad, donde voy a expresar mejor mi libertad, donde voy a poder ser más solidario. Y el tema entonces está, ¿cómo hago eso? Porque si mi finalidad es el bien y en la vida voy a desenvolverlo y a esa vida le voy a agregar valor, ¿cómo es que yo me expreso? Y entonces surge la familia como el centro donde aprendo a generar esos valores. Es el centro de aprendizaje donde uno aprende a comunicarse primero. Y es en la sociedad donde me permito perfeccionarme. Entonces, ¿eso qué supone? Que los valores que tal vez tengamos que defender hoy día primeros es cómo hacer más una familia más unida
y una sociedad más fructífera. En la medida en que nosotros tengamos la alegría de hacer eso, en la medida en que contagiemos, vamos a tener mayores posibilidades de hacer más valores, ¿no? ¿Qué le parece? Efectivamente, decíamos que viva la vida, que viva el amor, porque la familia sobre todo lo que tiene que decir es amor. El padre y la madre se quieren supuestamente y en alto grado, y si quieren a los hijos en alto grado y los hijos, y ahí en ese precisamente desde el amor, ese gran valor, es donde se construyen los otros valores, como dicen muy bien, que viene sea el respeto, la capacidad de ayuda, de solidaridad, de poder cariño, la alegría, que es lo que viene, que deriva de todas estas situaciones. Cuando la persona está bien compensada afectivamente, es cuando se encuentra pues más a gusto y más feliz. A mí cuando me preguntan, ¿cómo es posible que con 77 años sienta ese vigor, esa fuerza, esa energía? Y algunos se creen que es del Espíritu Santo, que no. El Espíritu Santo tiene su papel, dejémoslo, que él sabe lo que tiene que hacer. Pero lo que hay que cultivar, nosotros tenemos que cultivar una capacidad de relación con nosotros mismos, que es un valor muy importante, relacionarse uno consigo mismo, relacionarse uno en la familia desde criterios y enfoque del amor. Y entonces todo es mucho más radiante, porque en el amor está la felicidad. Y el gran valor del amor, que siempre es fecundo, de la fecundidad principal es la felicidad que uno vive y la felicidad que lleva. Están saliendo ya cantidad de valores y yo creo que, por ejemplo, en Perú hay la capacidad de amar, la sensibilidad, que no está tan racional como a veces como los europeos, es tiene más sensibilidad, más capacidad de expresar el amor. Aunque a veces se quedan cortos, pero por la timidez, por la baja autoestima, pero como capacidad. Por eso yo sufro al ver que hay cantidad de gente que tiene una riqueza enorme, pero que no está desarrollada, no está suficientemente motivada, no está estimulada por los políticos, por los empresarios, por el mundo de la cultura y el mundo de la religión y de la familia misma. Y eso, digo, el segundo valor es el amor. Y la vivencia en la familia, que es el primer lugar, el primer nido donde el amor nace, el amor crece, madura y se multiplica. Porque al final la Biblia deja a su padre y a su madre y a crear nueva vida, ¿no? Yo quisiera, no tengo la versación que tiene el padre y además de hacerlo tan ameno, pero voy a tratar de entender un poco. Dice que el mandamiento más importante es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y para amar a Dios hay que conocerlo. ¿Cómo conocerlo? Si Él nos dice además que somos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces hay que conocernos. Y usted ha hablado de la autoestima. Es decir, cuán importante es conocernos para amarnos a nosotros. Y si sabemos amarnos, podremos amar a los demás. Y entonces surge una pregunta. ¿Y en todo esto qué juega la virtud? Porque aquí hablemos de los valores, pero de los hábitos de los valores, ¿no? Pues cuando tú haces un acto de un valor, muchas veces, y lo haces conscientemente, y lo haces desde claves de fe, tienes una virtud. Es no un acto bueno. Uno puede ser muy generoso porque un día le presta la visera o le da 5 soles a uno. No quiere decir que sea muy generoso, que tenga la virtud de la generosidad, ¿no? Sino quiere decir, ha tenido un gesto. Y también, eso lo pongo en uno de los libros, también no se debe de decir, este es un pecador, es un sinvergüenza. No, dirá, ha pecado, pero es un pecado que la esencia en el ser, es de la esencia del ser, eso no. Y entonces uno puede ser sincero y otra cosa es decir alguna verdad, que es algo de sinceridad, pero no es la característica fundamental, no es la persona sincera. Quiere decir, para que virtud tiene que estar Dios de alguna manera presente, porque tiene una connotación religiosa virtud, pero al mismo tiempo es una sucesión de actos, una manera de actuar. El hacer fluye del ser. Es decir, uno es dialogante y por tanto educa en el diálogo. Uno es sincero y educa en la sinceridad, porque el hacer y la pedagogía del amor
pedagogía de la razón, uno lo vive, esto pues le resulta natural y no anda, ahora vamos a ver, hay que hacer esto y empieza a hacer silogismos a ver cómo tiene que hacerlo, porque no resulta natural, no tiene el valor de la naturalidad, de la espontaneidad, de las cosas asimiladas, hechas propias, ¿no? Y ahí has entendido, me he explicado bien sobre el tema este de la virtud, claro. Agregarle el valor de la libertad. Yo entiendo la libertad como la posibilidad de ser mejor. Y para ser mejor, porque nuestro camino es ser mejor, es llenarnos de valor, es como ir escogiendo las cosas en la vida, eligiéndolas para ser virtuoso. Entonces la virtud nos hace más hombres, nos hace más humanos, nos hace más santos. Porque ser más digno es eso, finalmente, ¿no? La libertad. Sí, la libertad, la capacidad la tenemos, toda persona humana. Después viene la libertad que nosotros mismos matamos o amordazamos, cada uno. El miedo a la libertad de que hablaba Erich Fromm. Tenemos todos y vamos censurándonos muy a menudo. Y después vienen todos los condicionantes positivos y negativos de la sociedad, del entorno. Hay sociedades que favorecen más la libertad y la educación. Aquí en Perú, precisamente, no es un lugar, esto lo hablo porque lo hablan todos los profesores y porque yo lo veo, no es una educación que favorezca mucho la espontaneidad, la creatividad, la libertad, no. Parece que hay una educación más típica a asimilar contenido, a aprender a repetir, que no hacer hombres libres, con autonomía personal y capaz de enfrentarse. Entonces entra en el complejo de inferioridad o de la baja autoestima, precisamente porque no sabe, no está entrenado para usar la libertad. Yo hablo con libertad también en los medios de comunicación, aquí en la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque me siento libre. ¿Y por qué me siento libre? Porque estoy seguro de que las cosas que digo son mías y creo que es un servicio, aunque otros piensen de distinta manera, que sepa la gente que yo estoy obligado a decir mi pensar y mi sentir sobre cosas importantes. Porque hay mucha gente que piensa, ¿cuántas veces me lo han dicho? Yo pienso igual, pero no sé decirlo o no me atrevo a decirlo. Es un servicio que se hace a la humanidad y en este caso también a la Iglesia y a los jóvenes, el crear espacios de libertad. Padre, me surge algo de lo que usted dice. Estamos en una sociedad latinoamericana que muchas veces vemos como el valor, como la norma que hay que hacer. Y que si no la cumplo, Dios me va a castigar. O sea, estamos en una especie de cultura castigadora. Y entonces cuando se habla de valores, de principios y valores, generalmente se habla desde algo que está constreñido. Entonces la libertad suele ser algo etéreo, algo que no va. Y a Dios lo vemos de otra manera. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que lo has dicho. Verdaderamente, la imagen que se da de Dios en muchos ambientes muy cristianos, muy católicos, es de pena. La imagen que se da es de pena. Estamos instalados en el Antiguo Testamento, el Dios castigador, el que hace todas esas barbaridades, el que admite que un profeta... No hemos pasado el Nuevo Testamento cuando Cristo dice, que es de las frases más bonitas, ya no le llamo siervos sino amigos, amigos, y en la amistad es donde nos encontramos más libres. ¿Qué es la amistad? Tiene que haber cariño, tiene que haber confianza y tiene que haber ayuda. Somos amigos, tú me ayudas a mí, hay un grado de confianza y de cariño porque tenemos todavía muy poco, pero se puede llegar siempre a más, esos tres elementos. Y en la medida en que amamos más y nos amamos más, somos más creativos y más exigentes. Y entre el tema de la exigencia, que yo me exijo más, y al exigirme más me exijo ser más libre, ser más coherente, más solidario. Es una obligación que tengo, pero al mismo tiempo tiene un gusto de decir, soy lo que puedo ser, lo que debo ser, lo que Dios quiere que sea. Iba a decir que el menos libre es Dios, porque no puede nada más que amar. No sabe más que amar y no puede más que amar. El que menos libre es. Pero todo el mundo me entiende que estoy haciendo un piropo al amor. Es decir, que es tan grande el amor que no cabe en otras cosas. Y en nosotros la imagen de Dios, que es lo que dijiste al principio, me parece que es clave el que nosotros intentemos, como Dios, ser libres en el amor. Y amar sin límites, ya hasta el máximo, ¿no?
y dice, dar la vida, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Pues no, señor, Cristo dijo eso, pero no lo hizo, porque Cristo dio la vida por los enemigos también. Entonces la frase hay que entenderla. No hay mayor como amor que el que da la vida por los amigos. Sí, señor, un amor más grande que dar la vida por los amigos es dar la vida por los enemigos, que es lo que hizo él. Pero hay que entender todo ese lenguaje. Y además, otros que a lo mejor piensan como yo no se atreven a decirlo porque se creen que dice una blasfemia. No, estamos haciendo una interpretación, es un canto. Cuando yo tengo un poema que dice, Señor, no me puedes condenar, ¿le estoy quitando libertad a Dios? ¿Lo estoy condenando a Él? No, estoy haciendo un acto de fe. Eres tan grande tu amor que no te permite el condenarme. Seré yo el que me elijo otro camino porque me da la gana. Pero Dios no puede condenarme porque no quiere condenarme y se ha comprometido. Qué bonito es la libertad. Sin la libertad, sin el amor, no habría persona humana. Y hablar de los valores frente a lo que ha dicho el padre Francia Percy, hablar hoy día de la juventud, que posiblemente una de las dificultades que tiene ahora es la falta de reflexión porque está lleno de mucha información, el internet, el teléfono, pronto me imagino que el reloj, todo da información, y lo que no hay tiempo es de reflexión. Y entonces, si no hay reflexión, ¿cómo aplicar esos valores? ¿Cómo hacer esa limonada que decía con mi nieta, ¿no? ¿Cómo aplicar los valores y las vueltitas para ser más operativos en favor de esa libertad? Y finalmente hacerlo con amor, ¿no? En ese sentido, pues, habría que, de alguna forma, los padres, no creo que son los más indicados en asumir la responsabilidad de inculcar los valores siempre en los hijos, ¿no? Claro que esto siempre se ve más que en casa, a veces en los colegios, ¿no? Que son los profesores los que inculcan a los alumnos, ¿no? Pero como dice el padre, no son procesos, ¿no? Empiezan desde casa, pasan por el colegio, aprenden valores y esto con la esperanza de que todos seamos buenas personas, ¿no? Al final, ¿no? Ya lo somos, no hay que esperarlo, hombre, bien. Pero es interesante otra reflexión. ¿Es necesario imponer la libertad? Yo me inclino a que sí. Donde hay una dictadura, uno tiene que luchar por la libertad. Pero alguien, si puede, debe de imponer. Aquí tiene que ser usted libre. Y los padres exigen, tienes que ser libre. Y te doy dinero, 5 soles o 10 soles, y tienes que dar cuenta. Pero tienes tú que aprender a utilizarlos. Y del tiempo que tienes que aprender. Y de la inteligencia tienes que aprender. Y de la capacidad de amar tienes que aprender. Es obligado. Así que te obligo, te exijo. Y como le digo a veces a los alumnos, ustedes tienen que decir a los profesores, les exijo que me exijan. Y a los padres. Y uno tiene que exigirse a sí mismo. Exigirse la libertad. Usted tiene que ser libre. Y cuántas veces en esta educación tan permisiva en muchos campos, no se exige nada. No se exige. No, tú tienes que aprender a vivir libremente. Tienes que darte cuenta a ti, cuenta a los demás y cuenta a Dios. Exigir. Por eso es que estamos en el campo de la libertad, que es tan apasionante, porque es que además gente que dice, parece que da libertad como si fuera un poder que tiene, ¿no? Les damos libertad al pueblo del Perú, si usted no es el dueño de la libertad, ni de todo el Perú, ni de las personas, por favor. Al revés, hay que ser celosos de la libertad, de la dignidad personal. No, nadie nos representa si no le damos nosotros nuestro poder para que nos represente, nadie. Y la dignidad no nos la puede quitar nadie, ni la justicia, ni los políticos, ni nadie, la dignidad personal. Forma parte de la entraña de que Dios nos ha hecho y hay que defenderlo con uñas y dientes. En uno de los temas del bullying, que es lo decían poema, me lo permito, así cambiamos un poco también el ritmo, ¿no? 3 jóvenes insensatos, con más maldad que cerebro, buscaban toda ocasión para burlarse de Pedro, porque era guapo, era listo, porque vino de la sierra y porque no se doblaba a sus bromas y caprichos y a su lenguaje soez. Se lo dijo a su tutor.
Lo dijo a sus profesores y también al director. No lo tomaron en serio. Eso es cosa de chiquillos, es lo que siempre ha pasado, decían en los pasillos. No hay que dar mucha importancia. Muy pronto estará olvidado. Pedro ya no aguantó más. No quiso usar violencia. Se lo dijo a sus papás, que denunciaron al cole, al tutor y profesores y a los padres de los tres. Sus padres evidenciaron su mínima educación, que eran igual de insensatos, que eran su vivo retrato, el retrato de los tres. Tú, Pedro, así termino yo, tú, Pedro, sigue adelante, que no hay un valor más grande que la vida y dignidad. No la delegues en nadie. El hijo no es propiedad de los padres y tiene que defender, porque hay padres que tienen menos formación, menos educación a veces que los hijos. Son menos libres, más pecadores, porque los adultos en general somos peores que los jóvenes, a pesar de que los jóvenes son peores menos Percy, ¿eh? Somos peores. ¿Quién hace las guerras, la droga, todas esas cosas, las infamias, las infidelidades? Adultos fundamentalmente, que son pecados más gordos que los de jóvenes. Y que el joven que no tiene valores, que no cree en los valores, en el fondo tampoco es tan culpable, porque no cree, no tiene esa cultura de los valores y cultiva otra serie de valores, claro. No, porque también hay valores malos, pues, ¿no? De hecho, ¿no? Malas costumbres, digamos, ¿no? Que son, digamos, los que arrastran a esas personas, pues, ¿no? A hacer actos malos, pues, ¿no? Sé que sí tendrían que decir algo acerca de eso también, porque, o sea, así como hay valores buenos, también hay el lado malo. Llamémosles para diferenciar los disvalores, ¿no? Digamos, valores, la cantidad de bien que nosotros le vamos a agregar algo para ser mejor. Y a esto quería, una maravilla es esto que usted nos ha leído, padre, y algo que él comentaba respecto de los profesores y los maestros para ser libres. Hay un principio cristiano muy interesante, muy importante, que se llama la subsidiariedad. Ayúdate que te ayudaré. Y el padre y la autoridad, el profesor, tiene que ser subsidiario. Y en eso va el respeto a la libertad. Es decir, es como el padre o la madre cuando le enseña a caminar al niño, lo va dejando que él vaya caminando. Es por un tiempo que lo ayuda. Va a hacer que él se logre hasta que él tenga la mayor libertad. Pero en esto también, y en esta sociedad actual, ya no solo son los profesores, ya no solo son los sacerdotes y los papás, sino también los líderes que como tú, Percy, pueden construirse y ayudar a influenciar en la gente joven para que puedan orientarse hacia actos con valor, ¿correcto? Y entonces esa subsidiariedad crece y hace una sociedad más grande, más fuerte, más sólida, y que la ve de otro modo, ¿no? Ve que todos contribuimos. Hoy se habla del medio ambiente. El ambiente no viene a ser sino el tener todos los ámbitos donde se pueda desarrollar el ser humano, donde puede aplicar todos esos valores. Y tenemos que cuidarlos. Hoy tenemos que entender que nos queremos ahora para vivir en una naturaleza, pero que también tenemos que querer al que viene. Yo ya tengo mi nieta y ya sé que el futuro va por ahí y sé que ella va a tener otros hijos y tiene que haber una justicia y una solidaridad intergeneracional. Es decir, ese valor de la subsidiariedad que hoy día muy poco se habla, inclusive en la política, es tan importante que lo veamos desde casa. Como decía el padre, el profesor y el padre que tiene que respetar al niño, a ser libre, a que no le puede estar constantemente dando y lo está volviendo cada vez más siervo de sus propias debilidades, ¿no? Y luego el testimonio personal, porque los valores se viven, se proponen de palabra. Mira, debes de hacer con consejos, mira, el profesor, los padres, los catequistas. Y la otra cosa es mejor con el testimonio, la vida. Se educa mucho más con lo que se es
por lo que se es que por lo que se dice. Y no nos olvidamos nunca de las actitudes de nuestros padres, de nuestros catequistas, de nuestros educadores. Mientras que de lo que nos dijeron, yo cuento la anécdota, he dado muchos talleres, iba yo a dar talleres a los profesores donde había estudiado yo 50 años antes. Y digo, miren ustedes una cosa muy importante que les voy a decir. Y estuve 10 minutos hablándoles de hechos concretos. No recuerdo nada de lo que me dijeron. Nada. ¿Me ha influido? Seguro que sí, pero no lo recuerdo. Y de ahí vienen las imágenes positivas o negativas que uno tiene con el colegio, con el padre, con la madre, con los abuelos, que son por los gestos lo que más llega, el testimonio. Puedo decir, en aquel rincón pasó esto, lo recordaba, allí otro eso, allí hubo un grupo, allí un profesor, y me recordaba yo de todo. Y seguramente como yo, cualquiera de mi generación, recordamos los gestos, lo que se ha vivido, mientras que las palabras vuelan. Por eso es mucho más importante el testimonio. Cuando aquel padre estaba en un grupo de gente joven y con un cura, y le dice el cura, oye, ¿nunca has dicho tú cómo eres tú tan buena persona con 18 o 19 años cuando dice que tu padre era borracho, le pegaba a tu madre y tu hermana medio prostituta, ¿no? Dice, efectivamente, no lo había contado nunca, pero una noche tendría yo 8 o 9 años, dice él, el chico, el joven, y me despierta mi padre, que sentado en mi cama, llorando, me dice, hijo mío, no seas nunca como tu padre. No seas nunca como tu padre. Dice, desde aquel momento quiero a mi padre, a un borracho, aunque sea borracho lo quiero ahora. Porque evidentemente no había educado con el valor de la sobriedad, del respeto, de la dignidad, de no pegarle a su mujer, el escándalo mayor, pegarle a la madre, a lo mejor delante de los hijos, ¿no? Y todas esas cosas, eso es antitestimonio de lo más grave que hay. Pero fue subsanado precisamente por el hecho de decir la humildad, la sinceridad, el remordimiento que tenía y el buen consejo, no seas nunca como tu padre. Y eso se le ha quedado grabado. O sea, lo de la borrachera y todo eso, pero ha quedado más grabado el tema este de ha sido capaz. Es decir, el testimonio vale más. Y para buscar la libertad, si nosotros vemos que los políticos están corrompidos y cuanto más suben, más corrupción hay y más abuso de autoridad, lógicamente la gente que viene debajo dice, o bien, si está pervertido ya, yo quiero llegar arriba para aprovecharme y para vivir bien. Y si no está pervertido, sufrirá, porque hay que tener capacidad de indignación para que haya revolución y haya cambio. Si no, nos lo dan todo, pues siempre es así, con tal que, bueno, si no son estos son otros, pero lo dan ya por adquirido, por normal, y entonces no hay capacidad de cambio. Pero cuando tienen la capacidad de indignación como Cristo, que coge el látigo, yo digo, tenía que haber cogido el látigo más veces, y ahora, el látigo para echar del templo. Y cuando se enfrentaba a los fariseos, los escribas, a las autoridades civiles y religiosas, se enfrentaba. Ese testimonio después el que nos llega o debe de llegarnos. Y no que si hizo un poema una flor. Esa capacidad de indignación contra los que pisotean la dignidad de los otros, los débiles, los pobres, los enfermos, o los descuidan, ahí, que es otro valor importante. Y creo que aquí a lo mejor los jóvenes han perdido mucha fuerza, capacidad de lucha y de esfuerzo, quizás. Y sin ese valor creo que no habrá muchos. No crecerán muchos valores en el jardín de la despreocupación, del bienestar, del dejar pasar y eso. Les haría una pregunta. Antes decíamos que no se vivía mucho la gente joven, tampoco los adultos, pero bueno, los jóvenes, el esfuerzo, la capacidad de lucha, de superación, y que, bueno, el bienestar personal, el inmediatismo. Pero yo pregunto, antes de unos comerciales,
¿Qué piensan del valor de la solidaridad en sentido amplio y en la encarnación, la concreción de la solidaridad? Pero le damos paso a los comerciales. Hasta ahora, amigos. Amigos, retomamos nuestro tema sobre los valores en nuestra sociedad. Así que es el programa que ustedes conocen bien, El Padre le canta a la vida. Y con nosotros, repetimos, Víctor y Percy. Había hecho una pregunta. ¿Quién responde primero? Que no sea los jóvenes primero. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿no? Hace poco ocurrió este suceso, ¿no? Lamentable, ¿no? Penoso en Cajamarca, de este padre de familia, ¿no? Que lamentablemente fue abatido por supuestamente los que nos protegen, ¿no? Debe ser la policía. ¿Cuántos valores se han perdido ahí, no? Usted preguntaba qué ha pasado con la solidaridad. ¿Qué hubiese pasado si otras personas viendo el hecho se hubiesen unido a la causa del Señor y no hubiese pasado nada? De repente el Señor seguiría vivo, ¿no? Pero digamos que falta eso de la solidaridad, el compañerismo, ¿no? Son valores que lamentablemente a veces no se dan en la actualidad, ¿no? La solidaridad, gran tema del cristianismo, el estar el uno para el otro, el proveer el bien, el amor entendido dentro de la vida social, eso que debe ser la virtud, como usted hablaba, el hábito de hacer bien desde niño, de hacer el bien por el otro. ¿Y por qué le pongo una marca especial de valor cristiano? Porque muchas ideologías han hablado de la justicia a su manera, otros de la libertad, pero generalmente el valor que equilibra los actos humanos es la solidaridad.
es aquel que nos permite desarrollarnos nosotros mismos porque estamos en favor del otro, porque hacemos notar qué bien puedo proveerte y cuál es mi capacidad y competencia en esta vida. Solidaridad, posiblemente el valor más necesario hoy en día, que nos permite primero abrir el espíritu para poder dar testimonio, porque el testimonio es el que vale en este caso. Volviendo otra vez a lo que apuntabas tú de Cajamarca, la solidaridad tiene que estar no solo entre la familia. Y bueno, hay solidaridad para el bien y para el mal. La familia tiene que proteger era padre de familia, ¿no? Y bueno, y además una causa justa. Tienen derecho a patalear cada uno y quejarse de lo que consideran injusticia. Después dirán los jueces o quien corresponda si eso no, pero cada uno tiene que obrar en coherencia. Si yo creo que están pisoteando a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a tus hijos o a los vecinos, solidaridad. Pero también todos los vecinos, porque la defensa de la justicia y de la persona tiene que estar ahí con riesgos incluso. Tienen que arriesgar la familia, los vecinos, tienen que arriesgar. Y tienen que arriesgar los policías que saben quién fue el que disparó. Porque tienen que defender la verdad, deben defender la justicia, la vida de aquellos y también el honor del cuerpo que pertenecen de policías. Y los ministros y los que tengan poder tienen que ser solidarios con el pobrecito. Por muy policía, presidente que sea de gobierno, tiene que ser solidario con el que murió, solidario con la familia, con la gente que está luchando por lo que cree en su justicia y también por el cuerpo. Porque la solidaridad exige esfuerzo, exige lucha y exige riesgo. Y cada uno tiene que luchar por y luchar para y luchar con. Tiene que luchar por los otros. Eso es. Y con todos los recursos que uno tiene. Si yo, por ejemplo, la cultura, la experiencia que tengo desde los años de la formación, desde el mundo que he recorrido, de lo que he vivido y de lo que he aprendido de tantos, no lo comparto, es una irresponsabilidad. No soy solidario. ¿Y por qué no soy solidario? A lo mejor no comparto, digamos, la cultura o no comparto la fe o las experiencias. ¿Por qué? Por miedo. ¿Qué van a decir? Un extranjero o no sé cuánto, ese es un cura y tal. Y por miedo puede ser que yo no sea solidario con la necesidad de otros que necesitan más cultura, necesitan más fe, una iglesia mucho más viva, más encarnada, más pascual. Y la solidaridad hace que yo quiero ser más solidario y tengo que ir a aprender de la solidaridad de los otros. Yo siempre tengo un discurso no beligerante, sino de lucha, de esfuerzo. Porque he vivido desde pequeñito lo que es la insolidaridad, no la voy a contar, pero en el ambiente yo he respirado las injusticias y cómo la gente ha luchado por algunas cosas, y eso lo tengo yo gracias a Dios, y es profundamente humano y profundamente evangélico, y nadie de los que son solidarios, nadie me condenará. Me condenarán los insolidarios, si acaso, los insolidarios, lo que tiene mucho interés no en la solidaridad, sino en la solidaridad, el vivir solo, vivir egocéntricos, egoísta, materialista, buscando de su propio ego, su propia satisfacción. Desde luego, como decías, esto es una carencia enorme en esta sociedad. Estamos aborregados, alechugados, aplatanados, abobalicados. No luchamos, no somos solidarios. ¿Cómo se puede permitir que haya aquí gente tan pobre, tan inculta? Donde haya tantas niñas prostituidas, donde haya niños soldados que están arrebatados de la sociedad y apenas se sabe. O que me entero yo de las esterilizaciones que ha habido tantísimas, y no es un acontecimiento ni una lucha social. O sea, a duras penas lo oyes en las elecciones de esto, cuando hay... ¿Qué pasa? Que la gente vive cada uno a lo suyo. La gente, digo, no todos, pero bueno, normalmente vive a lo suyo y la han educado para eso. Tú preocúpate de ti, estudia, que el día de mañana pones allí un letrero y consulta de 10 a 12
y te embolsas todo el dinero que puedas y tienes un carro y una casa en la playa. Ese es el de una sociedad capitalista, que es lo menos solidaria que hay. Que triunfe el que pueda, a costa de lo que sea. Como le he oído yo a alguno. Mira, yo tengo que subir, escalar en ese puesto de trabajo, y aunque sea sobre el cadáver de mi padre, o sobre mi padre vivo. Algunos no lo expresan, pero lo viven. Y eso está en la sociedad. Solidaridad. Padre, para seguir sobre la solidaridad, dos principios interesantes que se me vienen a la cabeza: el trabajo y el bien común. Siempre nos han hablado de ser solidario, pero a veces no nos dan el contexto. Estamos en una sociedad donde hay un bien común, y es a partir de ese bien común como todos vamos desarrollando nuestros proyectos de vida, ¿correcto? Y es en el trabajo donde voy operativizando posiblemente los valores. ¿Cómo lo ve, padre? Si te he entendido bien, el trabajo es una manera de vivir la solidaridad. El desarrollo de que la naturaleza, que es propiedad de todo, es la madre de todos. Tengo un poemita, tres madres, ¿no? La madre naturaleza, mi madre sangre, Ángela, en el cielo ya, y mi María Isidora. Bueno, y esto yo creo que a nadie le ofende que yo haga estas tres, es decir, que tengo tres madres por las que solidariamente tengo que luchar. Por la madre tierra, por la madre Ángela, que tengo que ser digno hijo suyo y hacer las cosas que ella me dio la sangre y cantidad de sufrimiento de cosas, pero tengo yo que hacer solidariamente con ella. Y nuestra madre auxiliadora, que es madre de todos, por lo tanto crear fraternidad en todos los lugares del mundo y con todos los medios a mi alcance, que una vez son la acción directa, otra vez es la acción, digamos, psicológica, otra vez es la acción del espíritu, y alguna vez puede ser que los zamarreos, el zamarreón, porque una persona que yo quiera le exijo. No es el caso de Percy, si no le podía decir que te agarro yo, ya le he roto que te agarro por la solapa. ¿Por qué no puede ser así? Tú tienes que hacer así. Precisamente, como la gente joven valora, dice, es encantador que nos habla con claridad, desde la experiencia y con amor. Y cuando esos tres elementos se dan, tú puedes exigirle porque entiende que lo quieres. Que lo quiere. Solidariamente en todo eso. Y ahora, bueno, se me ocurre, es que mientras trataba, busqué otro poemita que he titulado Dignidad, Justicia, Solidaridad. Tres valores, dignidad, justicia, solidaridad. Y esto es de un amigo mío, le he cambiado el nombre, pero esto ha sido auténtico, me lo contó y lo he plasmado en verso. Juan Luis entró al gran mercado para comprar alimentos. Tras elegir a su gusto lo que decidió llevar, se dirigió al mostrador, donde pagó su pedido, y en la puerta del local, uno de seguridad lo para y con malos modos le dice que deje todo y que lo va a registrar, pues había robado carne y lo iba a denunciar. Histórico. Pero Juan Luis, humillado, era ilustre ciudadano y supo reaccionar. Pidió el libro de reclamos, donde describió al detalle todo como había pasado. Como era un buen ciudadano, conocía sus derechos, que debe salvaguardar. Sabía que defendiendo su derecho y dignidad, defendía los de todos. No se puede claudicar. Con una lucha educada, todo se puede cambiar. No hay buena ciudadanía si no se aprende a luchar. La dignidad y justicia no se pueden negociar. Esto es el libro de valores, donde se habla desde la vida, se entrena uno para cambiar la vida. La cultura, decía Freire, es la capacidad del hombre de transformar la naturaleza y la sociedad haciéndolo más humanos. Esa es la cultura, no el que sabe mucho, sino la capacidad que tiene la persona de transformar la sociedad, naturaleza o el mundo, naturaleza y sociedad, haciéndolo más humanos.
y ya han visto ustedes, se me ven las orejas rápido de cuáles son mis opciones. Opto por la persona, pero tú apuntabas antes el amor de Dios como primero, pero decía el segundo, semejante a este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que son tres amores: Dios, el prójimo, que es igual, y uno mismo, al prójimo como uno mismo, es decir, tres amores, y tienes que amarte y defenderte y luchar y que nadie te pisotee, nadie, y desarrollar al máximo. Bueno, con respecto a eso de la solidaridad, ¿no?, como valor, hay un comentario que escucho que hacen de repente personas ajenas al Perú, ¿no? De repente no saben cómo es, que dicen que todos los peruanos los metes dentro de un balde y nunca salen. Pero sin embargo, metieras a otras personas de otro país, los metes al balde y que ellos uno a uno se van subiendo y salen del balde, digamos, ¿no? Entonces, digamos, es una analogía que hacen, ¿no?, con los peruanos, porque lamentablemente caemos en eso, ¿no?, que no somos solidarios, no tienen ese valor. A veces en el trabajo, a veces uno se preocupa de quedar bien uno, ¿no? Ya está bien, tú haces bien tu trabajo, pero no se preocupan en ver que si tu trabajo está acorde con el del compañero. No, yo quiero sobresalir más que él, no, yo quiero ser mejor que él, ¿no?, hasta llegar a ser el jefe, digamos, ¿no?, como ya a costa de los padres. Pero no debería ser así, ¿no? Si supuestamente es un trabajo, somos un grupo, se hace un grupo de trabajo y entre todos debemos sacar eso adelante, ¿no?, que es importante, y ahí es donde se ve en realidad el valor de la solidaridad y todo eso, ¿no? Había un filósofo de la educación español, García Oz me parece que hablaba de la educación es la formación en valores. Cuando se educa se forma en valores. Nosotros constantemente tenemos que ser solidarios en la educación de valores, pero yo quiero pasarle de taquito una pregunta en lo que es la educación de valores y lo cotidiano. Más allá de lo extraordinario que nos pueda pasar cada día y lo cotidiano, ¿acaso no está ahí en la aplicación del valor? En lo que es la rutina diaria, en levantarnos, en almorzar, en estar juntos en familia, en ir al trabajo, en ir al colegio, lo cotidiano. ¿Cuánto nos educamos en valores para lo cotidiano, ¿no? El ejercicio de la perfección, mientras hablabas, aquí en Perú casi todo el mundo es docentes. El que transmite, enseña, ideas. Los profesores se quejan, aquí todos son capacitaciones intelectuales. No entrenan. ¿Cómo va a tener gente futbolista como el Real Madrid si no entrenan? Y van a definir el balón y el campo y que este es el árbitro, No, hay que entrenar en la puntualidad, en la seriedad, en la sinceridad, en el espíritu de trabajo, en ser capaz de superar las dificultades, el entrenamiento para todo esto que es la vida de cada día. Como dices, uno tiene que aprender a rezar, y aunque no lo diga ni el padre ni la abuelita ni el catequista, uno reza porque tiene que aprender en el día a día. Y uno ayuda en la casa, y no solo las mujeres allí a la cocina y eso porque lo dice la tradición. No. O el hombre tiene que hacer de hombre porque lo dice la tradición y porque la gente va a pensar. En el día a día es donde se va educando uno, la puntualidad, la seriedad, la profesionalidad. Tú no mientes por nada, aunque tengas las tripas en la mano. Tú eres honrado, en ti hay que confiar. Tú no puedes mirar a otro lado y no ser solidario. Tú tienes que ser justo y probar la justicia. La justicia la tienes que probar y que lo vean, que hable toda tu vida, los ojos, las manos, que las vibraciones del espíritu, la diferencia, la jerarquía de valores. Si un padre le dice al hijo, miren, pórtense bien, pórtense bien. El cuchillo es para cortar, la cuchara para esto y el tenedor pórtense bien. Y un día faltas y llega un hermanito, un hijo tuyo, a otro, le ha tirado con un tenedor, le ha sacado un ojo. Me figuro que el padre no llega a casa y le dice, ¿qué has hecho? ¿Le has arrancado el ojo a tu hermanito? ¿Cuántas veces te había dicho que no era para eso el tenedor, cariño? No era para eso.
dice, yo me quedo tranquilo, se lo había dicho. No, hay que entrenar. No se usa así el tendón, no y no. Porque es que dice, le ha arrancado el ojo a un hermanito y se lo has dicho con unos tonos así suavecitos de papá, de abuelito. Y resulta que otro día rompe un plato el pobrecito porque choca. ¡Eres un parece mentira que no cierras! ¿Qué aprende muchacho? Pues que es mucho más grave romper un plato que arrancar el... Y esto es el día de cada día. Las riñas de los padres a los hijos, a los profesores. Que no ha tirado un papel en el tacho. Esta jerarquía, falta de jerarquía de valores, es dramática. Si yo veo también que los grandes responsables de la historia de un país, sean de cultura, universidad, sean de la política, de las empresas o de cualquier campo del deporte, el espectáculo, si vemos que la vida no va por ahí, pues vamos deseducando. Por eso yo digo, mejor que llamar docentes que enseñan, sería mejor educadores, que educan, que enseñan a vivir, a tener una jerarquía de valores, lo más importante y menos importante, situarlo, porque eso es clave en cualquiera que vive en la vida. Una mujer casada o el marido tiene que tener una jerarquía de valores. Una cosa es, por ejemplo, el que el plato esté limpio para que no haya nada en el plato. Claro. O que dice lo que decía de las riñas, o que al abuelo lo tengas ahí arrinconado y después le das consejos de ir a ayudar a no sé quién. Eso, la jerarquía de valores es importante. Lo más importante, menos importante, nada importante. Y luego obligarles a que ellos vayan razonando. A mí mi padre me enseña mucho, ¿a ti qué te parece esto? Si te encuentras en esta situación, ¿qué harías? Y yo pequeñito, ya mi padre me enseñaba, con preguntas me acostumbraba a razonar y a dar juicios valorativos. La educación de la pregunta, de la interpelación, del desafío, de la provocación. Que dice que no habla, parece mentira. Claro, eso. Hay que entrenar. A ver qué... Bueno, es que sí, de hecho si tú no practicas los valores no los vas a asumir como un hábito, ¿no? O lo que decía él, ¿no? Aquí Víctor, la práctica de los hechos tiene que ser constante, de que te levantas, saludar, ¿no? Si algo falta, consultar, siempre uno tiene que estar ávido a que tiene que ser siempre estar inmerso en esto de los valores, ¿no? Me parece muy bien, Percy, esto, que hay que entrenarse y hacer ejercicios, sí. A ver si aprendes a barrer, a ver si aprendes a cocinar, Bien. Y entonces vamos a tener un corte, pero porque hay que también estar sometido, hay que saber obedecer y a las leyes de la sociedad y de las cadenas de radio y cadenas de televisión. Por eso vamos a descansar también y le damos un tiempo a los comerciales.
Amigos, continuamos nuestro programa. El Padre canta a la vida con Víctor y Percy. Tú habías dicho, Percy, que había que entrenar, ¿verdad? Sí. Yo quería introducir un elemento nuevo que la gente espera del cura, pero que aunque no fuera cura, yo como creyente, incluso aunque no fuera creyente, lo tendría que decir. Los valores religiosos no son un plus, un gorro que se quita y se pone, forma parte de la entraña de la persona. Y además no es un elemento, un añadido, es, como diciendo eso, que forma parte de la entraña de la persona y es un plus, pero totalmente formando parte de la persona. Es como si no tuviéramos cabeza, no tuviéramos corazón, pues a lo mejor decíamos, ya no seríamos personas, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos libertad absoluta. Pero la fe nos pone la misma capacidad, el mismo grado de felicidad, de capacidades de todo punto de vista, de vivir los valores, pero nos tiene, es la fuerza de la oración, la fuerza de la fe, la fuerza de la palabra de Dios, la fuerza de la comunidad, del testimonio de tantos santos, la esperanza del futuro, hace que nosotros vivamos con un plus. Tenemos mucha más energía, más fuerza. Está la oración, y a veces no es asunto de fe. Si experimentamos que la oración nos sirve, nos da fuerza, la Eucaristía ya no es asunto de fe, es asunto de experiencia. Y ahí es muy importante porque esas dimensiones enriquecen la personalidad del individuo, el carácter, las virtudes, los gestos buenos, positivos, la vida de la persona como centro, la persona al mismo tiempo que Dios. Eso ayuda y es necesario. Si la familia, por ejemplo, no aprenden los niños a rezar, no aprenden a rezar en familia, que es distinto, y no aprenden a ser solidarios, de atender las enfermedades del hermanito o del otro, si no se aprenden esos valores, no van juntos a la Eucaristía, no leen la palabra de Dios y la comentan, pues se pierden una cantidad de valores humanos, y lo que decimos cristianos. Yo no sé, todo este más jovencito tendrá menos pecados que tú, qué duda cabe, pero la mayor parte de los pecados no son de tipo religioso, que si he mentido, que si he hecho esto, pero religioso típicamente no, son problema humano. Padre, que alguna gente que si es renegado, que si desobedecido, eso no hace falta que uno tenga valores religiosos. Los pecados típicamente religiosos son los que hacen relación a la fe y a Dios, claro, porque lo otro es humano. A mí ya tengo tal formación que el Evangelio forma parte de mi entraña y no se me ocurre robar, no se me ocurre matar, no se me ocurre el adulterio, no se me ocurre qué más cosas. ¿Por qué? Porque ya forma parte de tu ser, de tu temperamento, de tu educación. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto? Que si no, leo otro poema también, que sí, lo titulé Aplauso, con mucha O. Porque en la vida de cada día es donde hay que educar, y todos tenemos que educar, los hijos a los padres y a los abuelos, y los monaguillos al cura. Muy pocas veces el cura es mejor que el monaguillo. Muy pocas veces. El monaguillo casi siempre es mejor que el cura. También nuestro pueblo llano supera al politiquillo. La gente del pueblo en general es mejor que los políticos. Yo digo, yendo a Castro, que los mayores delincuentes no están en la cárcel, Bueno, no lo puedo probar. Ya. Pero con este tema de que todos tenemos que educarnos a todos, los valores, ¿desea algo? Eso me pasó a mí. ¿Desea algo, señor? Le preguntó el vendedor a un señor de cierta edad que llegó a su mostrador. No vengo a comprarle nada, solo vengo a devolver 1000 solsitos que les debo, pues la semana pasada compré camisas, zapatos, una chompa y un pijama. Ya por la noche en mi casa me di cuenta que en el cambio
Al momento de pagar, me dieron 1000 soles más. La honestidad, la honradez y la voz de mi conciencia me obligan a devolver los soles que no son míos. Y así yo me quedo en paz, y usted sin duda también. El vendedor de la tienda no supo reaccionar. Se quedó como de piedra ante un gesto tan normal en sociedad con conciencia, pero que parece raro en la sociedad podrida, que a quien roba con descaro lo pueden condecorar. Se necesita estos hombres y una nueva sociedad. Ven, yo cojo muchos casos de la vida corriente de cada día, porque es que si no las teorías, y vino Dios, y Dios quiere consejos, que no. La vida de cada día, el dolor que tiene de barriga, el pistotón que te da cuando comete una injusticia contigo, desde ahí vas tú a ser capaz de educarte más y comprender lo que es el dolor, la muerte, el sufrimiento, la incomprensión, la intolerancia, la injusticia. La vida de cada día, el saber aprender a vivir la vida es uno de los grandes valores. ¿Qué me dicen ustedes de esto que pregunté yo sobre la dimensión espiritual religiosa con respecto a los valores? Yo leía la penúltima encíclica que saca el Papa Francisco, donde ya nos habla de la fe y nos apunta a que hoy en día nosotros vemos la vida de acuerdo a cómo nosotros nos podemos desarrollar, y ahí donde no tenemos respuesta de algo, acudimos a Dios. Es decir, acudimos a Dios cuando lo necesitamos, de una manera circunstancial y coyuntural. Cuando la cosa es al revés, o sea, yo vivo la vida desde mi visión trascendente, desde esa jerarquía de valores que hablan. O sea, mi finalidad es el bien, pero el bien sobrenatural es finalmente a donde yo quiero llegar. Para ello tengo que hacer el bien. Y entonces el valor que me va a llevar a ese bien, a la hora de cepillarme los dientes, a la hora de ir a almorzar, a la hora de estudiar, a la hora de estar con mi hermano, con mi semejante, es ahí donde el valor trascendente tiene que tomar forma. Es ahí donde tengo que entender que la presencia de Cristo está en el acto sencillo, en el acto común, en el acto solidario. Entonces esa jerarquía de valores se vuelve más real y tengo a un Dios más real, más conmigo, más amigo, ¿no? ¿Tú qué dices, Percy? Bueno, sí, como dice el padre, en realidad todos los valores son importantes, ¿no? Y los espirituales, como parte de la persona, pues mucho más, ¿no? Quizás porque nos ayuda a ser personas más sensibles, ¿no? Y sobre todo el reconocimiento de que hay un Dios que con todos los valores que, bueno, Él tiene, pues nos quiere, nos ama, ¿no? Y hasta dio la vida por nosotros. Y sin embargo nosotros no asumimos esos valores como, digamos, practicándolos, ¿no? Diariamente, ¿no? Nos hacemos ajenos o nos hacemos los que no sabemos simplemente, ¿no? Son importantes de por sí los valores, ¿no? Con esto de los valores, que estamos siempre todos dándole vueltas al mismo tema, los valores, y además creo que estamos tratando los valores los más importantes, los más decisivos, los que más nos dignifican como personas y los que más nos hacen hijos de Dios. Yo a veces tengo un poco de miedo al vocabulario que algunos utilizan, pues, queriendo espiritualizarlo todo, porque es importante, los valores lo vemos encarnados en Cristo. Dios Padre, pues sí, pero el Antiguo Testamento, pero en Cristo están encarnados. Por eso la referencia, cuanto más encarnemos nosotros los valores, más nos parecemos a Cristo, que es importante. Algunos se creen que por hablar de Cristo, por decir, tener muchos efugios espirituales, no. Dios ha querido encarnarse Cristo como nosotros, y vive como nosotros, y no le gustaban a lo mejor las patatas fritas ni corría detrás de una gallina como todos los niños, y algún día se le enfarruscaron los bigotes y no quería y se enfadó, y otro día tuvo ganas de pegarse con un compañero.
es que no tenemos que tenerle miedo a encarnar a Dios. Que Él ha querido, ha sido Dios Padre, tenemos que parecernos a Él. Él ha querido encarnarlo, encarnémoslo nosotros. Y no echemos ahí cosas fuera. Yo, hablando de cómo la vida nos tiene que educar a partir, y ustedes han oído, visto sin duda, en el tema del ébola, de una chica, una enfermera en España, que sacrificaron al perro. ¿No? No la hemos visto. Sacrificaron el perro por miedo a que tuviera contagioso. Y resulta que en 27 ciudades de España hicieron una manifestación a favor del perro y contra eso. Bueno, el perro, que yo tengo un libro, Madre Tierra, yo te adoro, la naturaleza, pero he hecho más poemas y he encontrado solo este. Es que este libro todavía no ha salido y por eso tampoco lo domino yo. No sé dónde están puestas las cosas. Miedo a los perros y a sus amos. Por decir, tengo al menos 5 poemas ya del perro, porque me inspiró. Las cosas, la vida me inspira. Yo tengo miedo a los perros. Pánico, por ser más claro. Pero a menudo me encantan más incluso que sus amos. Los perros solo me espantan cuando los veo venir, con la cara de enemigos, y si enseñan los colmillos, ya sé que vienen por mí. Pero si los siento amigos, más me fío yo de ellos que de algunos de sus dueños, que no enseñan los colmillos y aparentando ser buenos, me dan enormes mordiscos. Este es uno de los 5 poemas sobre el perro, ¿no? Y otro es que está bien defender los perros, pero la gente que valore, oiga, que no puede ser que haya tantísimos abortos y que nadie se mueve. Que haya tantísima gente que muere en la calle todos los días en Lima, en Madrid, en Chicago, y que no hacen estas manifestaciones. ¿Es digno? ¿Es bueno amar a los perros? ¿Es noble? Sí. Pero la gente que valore dice que no, que estamos equivocados. Que estamos equivocados. Mientras no tengamos la misma fuerza, el mismo coraje, la misma capacidad de lucha y de asociación para defender a la persona humana, haremos cosas buenas, pero no las mejores. Cosas buenas, pero no las mejores las que tenemos que hacer. ¿Y están de acuerdo? Pues entonces vamos a terminar porque nos están haciendo señas. Es que la vida es corta, pero tenemos que alargarla nosotros con los valores. Que los valores son como el chicle, nunca se llega hasta total. Eso tenemos que hacerlo así como la goma. Así que, amigos, muchísimas gracias, Percy, muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos, amigos de TV Universo, y aquí el padre Alfonso Francia, amigo, que nosotros empeñados en cantar siempre la vida, porque es el bien mejor que hemos recibido del Padre y es el valor mejor que tenemos que vivir y potenciar. Les despedimos, pero les recomendamos muy vivamente que sintonicen con Televisión TV Universo .net, tvuniverso.net, a ver si se van a olvidar, perderían mucho. No sean torpes, sean buscadores de felicidad y de cultura y de valores. tvuniverso.net. Hasta la próxima, amigos.